realmente una recompensa? Y la idea es si esto de dar realmente entraña una recompensa. Y veíamos que, ojo, todo aquello que implica un acercamiento de comunión con el Señor tiene una dimensión de recompensa. El que se acerca a Él es necesario que crea que le hay y que es que galardonador, que premia a los que le buscan. Otra vez, yo no voy detrás de un premio, pero esa comunión con el Señor ya tiene implícito una dimensión de recompensa. Él recompensa a los que le buscan. Hay un galardón para quienes le buscan. Entonces, nuestra comunión con Dios tiene eso ya, repito, está impreso ahí en la... Estamos tratando al acercarnos al tema de quitarle todo concepto mercantilista, comercial de este asunto, pero hay recompensa. Ahora, ¿cuáles son las bondades de la recompensa divina? ¿Dónde está la grandeza de la recompensa divina que cosechamos al acercarnos? Entonces estábamos mirando como referencia el texto en 2 de Corintios capítulo 9, vamos a leerlo nuevamente para conectarnos ya, porque ya habíamos avanzado el domingo pasado en la primera de esas dimensiones de la recompensa del dar. Capítulo 9, versículo 6 de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. ¿Por qué? Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá, multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de vosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abundan en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para con ellos y para con todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Amén. Bien, entonces recuerda, habíamos al acercarnos al tema, estuvimos primero explorando un poquito lo que habíamos aprendido sobre diezmos y ofrendas. Recuerda que hicimos el énfasis en que este asunto de la generosidad al interior de la iglesia se constituye en una piedra de tropiezo para muchos. Y esto tiene que ver con la interpretación que hemos tratado de darle a cómo se desarrolla este concepto a lo largo del progreso de la revelación. Pero hicimos una acotación que me parece a mí que nos ayuda mucho a entender esto. Recuerde, casi siempre que hablamos de dar, hay dos preguntas que se constituyen en el centro del debate: ¿cuánto y cómo? ¿Sí? Entonces, no, que es que el diezmo sí, pero que eso es del Antiguo Testamento, que eso no sé qué. Entonces, cuando uno va al Antiguo Testamento, la respuesta a esas dos preguntas no solamente es bien clara, sino que es bien concreta, ¿no? ¿Cuánto? El diezmo. ¿Y cómo? ¿Cuál era el cómo? ¿Cómo? 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 No, en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. El cuánto
era el diezmo, el 10% de todo. Pero el ¿cómo se debía dar? Obligatoriamente, obligatoriamente, ¿no? Y recuerda, citábamos el texto con esa expresión toda asustadora, indefectiblemente diezmarás, ¿no? O sea, el cuánto, el diezmo, ¿cómo? Obligatoriamente. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, entonces viene el debate, no, que eso es del Antiguo, que eso no sé qué, entonces no, el asunto ahora es, ¿cuánto es? No, aquí no hay un cuánto, ¿sí? El diezmo se constituye para mí hoy en un punto de referencia. Tengo una referencia para observar, sí, tengo una pista de cuánto podría ser, pero el énfasis del Nuevo Testamento es que la generosidad, porque tengo claro que todo es del Señor. Entonces casi que el diezmo más bien se constituye como en el punto de partida, teniendo claro que todo es del Señor. Pero quizás el detalle más significativo no está en el cuánto, está en el cómo. ¿Cómo es ahora en el Nuevo Testamento? ¿Cómo es? ¿Cómo? Es voluntariamente, es con una disposición de corazón. Cada uno de como propuso en su corazón. No obligatoriamente. Mira, nada es obligatorio con Dios. Es más, mira, mi contribución no enriquece a Dios. Mi contribución me enriquece a mí. ¿Qué le puedo yo dar a Dios? Pero otra vez, cada uno de como propuso en su corazón. Y aquí sí incluso pone una disposición del corazón como debe ser. No por tristeza, no por necesidad, sino que con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Entonces, nota el cambio significativo que hay en esas dos preguntas que repito. Son como el principal tropiezo que tiene una persona cuando llega a una iglesia y de pronto se ve con ese llamado a ser generoso y todo lo demás. Pero hicimos otra acotación bien importante, que lo mencioné ahora al iniciar. El plan de Dios para la prosperidad integral de sus hijos tiene como fundamento el dar. El dar. Porque si tú quieres que se te dé, ¿qué debes hacer? Dar. Dad y se os dará. Dad y se os dará. O sea, aquí el asunto no es cuánto voy a recibir por mi inversión. No. Aquí el asunto es que yo me conecto con la prosperidad de Dios para mí cuando doy. Cuando doy. Y ya dijimos, ¿cómo debe ser ese dar? Con una disposición de corazón, de alegría, porque Dios ama al dador alegre. Entonces recuerda, el diseño de la prosperidad de Dios no arranca señalándote qué es lo que tú puedes ganar. Arranca invitándote a confiar y a dar, ¿no? Entonces vimos ahí algunos otros versículos y todo lo demás. Hicimos también una afirmación que me parece muy importante recordarla, y es que un hijo generoso nunca tendrá el temor de no tener lo suficiente, porque mientras más da, ¿qué pasa? Más recibe. Recuerda, un hijo generoso nunca va a tener el temor de no tener lo suficiente. O sea, no te preocupes cómo llegas a final de mes. Vas a llegar. Tranquilo. No te angusties por eso. Tu Padre tiene el control. Amén. Tu Padre tiene el control. Porque entre más da, más recibe. ¿Sí? Y esta, como te digo, es parte de esa angustia que vive. Y ojo con esto. Un hijo generoso nunca tendrá temor por no tener lo suficiente. Porque Dios, escucha esto que te voy a decir, se ha comprometido a darnos
lo que necesitamos. No hay como dos nomás que lo creen. No llegamos ni a los 10 hoy. Dios se ha comprometido a darnos lo que necesitamos. Espero que lo hayas escuchado bien. El compromiso de Él no es a darte lo que tú quieres, es a darte lo que tú necesitas. Por eso podemos estar tranquilos, porque lo que realmente necesitamos ha sido suplido por el Señor en Cristo Jesús. Amén. Entonces, otra cosa que vimos ya antes de conectar un poquito con... Otra cosa que vimos así rápidamente es que Pablo arranca toda esta enseñanza partiendo de una ley natural que dijimos en su momento es irrebatible. Él arranca diciendo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Pero el que siembra generosamente, decíamos, o sea, esto es un asunto que, repito, aquí no hay mucho que discutir. Usted siembra un pedacito, un poquitico de semilla, pues, ¿qué va a sacar? No espere, pues, los camionados que va a sacar de ahí. No, porque sembró. Pero si usted siembra generosamente, pues generosamente también va a recoger. Entonces, repito, la ley es natural, la ley es incuestionable, es indiscutible. Y es muy interesante porque Pablo cita esta ley y es de aquí de donde él parte, ¿cierto? Para hablarnos de las tres, o por lo menos las que nosotros identificamos, tres grandes beneficios, tres grandes recompensas del dar. La primera ya la vimos el domingo pasado, ¿sí? Dijimos una experiencia única del amor de Dios. Una experiencia única del amor de Dios. Y yo se los dije el domingo pasado y créame, toda esta semana he estado como sigo impactado por la grandeza de esta declaración. Aquí ese versículo yo creo que todos en alguna ocasión, el que no se lo sabe de memoria lo había escuchado en alguna ocasión. Lo citamos todo el tiempo cuando vamos a recoger una ofrenda, qué sé yo. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Pero el pedacito es este con el que cierra Pablo esta declaración. Porque Dios ama al dador alegre. Y recuerda que mencionábamos, Dios ama a todo el mundo. De tal manera amó Dios a todo el mundo. Dios ama a sus hijos y da su vida por ellos. Pero en el único lugar en la Escritura donde encontramos esta declaración de parte de Dios de una expresión especial de amor por algunos de sus hijos, y menciona quiénes, los que dan con alegría. Los que dan con alegría. Y yo no sé, sin duda que usted, si lo ha hecho, sin duda lo ha experimentado, cierto que es como inexplicable ese gozo que uno siente cuando le da a alguien, cuando bendice a alguien, y uno ve como esos rostros de gratitud y todo lo demás, y bueno, y como la emoción de alguien a quien uno puede bendecir, y uno siente algo tan especial, y uno dice, pero bueno, era algo que no pensé que iba a generar tanto impacto, pero es de alguna forma esa expresión del amor de Dios a la que el Señor nos expone. Él ama al dador alegre. Entonces, esa experiencia única del amor de Dios que experimentan, reitero, aquellos que dan con alegría. Bueno, y te digo, vas allá de las matemáticas, de que es tanto porcentaje, es que no sé qué, y es que allá piden para esto, y no, o sea, que sí, que yo he visto prácticas, no sé qué, que en tal iglesia hacen esto, que tal pastor hace, o sea, piensa en que esto es algo entre tú y Dios, y vive esa dimensión de la recompensa, de disfrutar del amor de Dios por el gozo de dar con alegría. Por eso, otra vez, cada vez que por ejemplo vamos a la cárcel
y les entregamos a estas mujeres un kit de unas cositas de aseo que tienen un costo que no supera los 30,000 pesos, que es, digamos que es una cifra realmente insignificante. Wow, ver el rostro de alegría, de gratitud de estas mujeres. Vea, esto es ver dibujado en la sonrisa de ellas el amor de Dios manifestado para nosotros, otra vez. O sea, que pensar que con una contribución tan pequeña pueda uno sembrar tanto gozo y tanta alegría en el corazón de una mujer, sobre todo en ese cuadro de necesidad tan impresionante. Y de eso se trata. Otra vez, ni siquiera tiene que ver con la cuantía. Mira, esto es una cosa, realmente una cifra que no es para nada trascendente, pero genera algo tan especial y uno puede ver una atmósfera del amor de Dios manifestado en esos momentos tan lindos de intercambio allí. Entonces, esa es nuestra primera y hasta ahí quedamos, ¿cierto? Ahora sí, vamos a mirar las otras dos en el texto. Entonces, la segunda lo he llamado experimentamos la generosidad de Dios. Experimentamos la generosidad de Dios. Otra dimensión de la recompensa del dar es que experimentamos la generosidad de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es generoso? Ve, poquitos. ¿Cuántos creen que Dios es generoso? Amén. Escuche esto. Verso 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Cierto que este es como un versículo de superabundancia. Hay una exageración del todos. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis en toda buena obra. Nota la manera como el texto nos reitera el todo. El todo. Escucha. Quizás tú sientes que no eres tan hábil para generar todos los recursos que necesitas para tu hogar. Quizás en un momento sientes que no eres tan capacitado para administrar aquello que Dios pone en tus manos. Pero quiero recordarte en esta mañana desde la Escritura que poderoso es el Dios en quien hemos creído. Aleluya. Él es poderoso para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Toda gracia. Por favor. Escuche esto. Toda gracia. Y nosotros tenemos un serio problema aquí, los cristianos evangélicos, por eso que hemos recibido por religión de como dividir conceptos. Entonces usted dice, yo la salvación la recibí por gracia, pero mi salario me lo gané con el sudor de mi frente. ¿Sí ves? Cuando usted tiene ese concepto, Dios va a hacer que abunde en usted toda gracia. Si usted no está convencido que su salario y todo lo que llega a su mano, todo lo que usted tiene en su casa, lo ha recibido por gracia, usted nunca va a poder ver el cumplimiento de esta promesa en su vida. ¿Me hago entender con lo que quiero decir? Porque es un asunto de perspectiva. Usted no puede ver esto como algo que Dios le dio. Entonces usted lo va a querer guardar y cuidar como algo que usted se ganó.
Pero si usted tiene la absoluta convicción de que todo cuanto tiene, a usted lo recibió por gracia, usted lo va a ver cuidado, protegido, multiplicado y sobreabundado, porque el Dios en el que usted cree es poderoso, aleluya. Es poderoso, gloria al Señor. Él es poderoso. Entonces, ojo. Este es mi carro, este es mi casa, este es mi sueldo, este es mi pensión, este es no, escúcheme, eso es lo que hemos recibido por gracia, por gracia. Y si usted lo tiene claro, repito, está bajo promesa de un Dios que es poderoso, poderoso. Y mire qué interesante. Recuerda que hace unas semanas atrás, en esta misma temática, analizábamos la experiencia de Abraham. ¿Recuerdan cuando Dios invita a Abraham a darle la ofrenda de su hijo? Y tratábamos de leer ese episodio de una manera distinta como siempre lo hemos leído. Siempre tratamos de leerlo pensando en los sentimientos de Abraham. Ay, ¿qué sentiría ese viejito mientras estaba sacrificando a su hijo y cuando lo llevaba al monte y qué pasaría por su mente y todo lo demás? Pero cuando uno va a Hebreos no nos habla de lo que Abraham estaba sintiendo. Hebreos nos habla de lo que Abraham estaba pensando, de la convicción que había en la mente de este hombre. Y allá a la altura del verso 11, leámoslo otra vez, capítulo 11, verso 17 en Hebreos dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Y escuche, ojo con el verso 19. Pensando, escuche, sin duda alguna Abraham tenía una cantidad de sentimientos, es apenas lógico, ¿cierto? Pero él no estaba siendo gobernado por sus sentimientos, él estaba siendo guiado por el pensamiento que había en su mente, en su corazón. ¿Qué estaba pensando Abraham? Que Dios es ¿qué? Que Dios es ¿qué? Poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Lo que ocupaba la mente del patriarca es que Dios es poderoso. Esto es lo que Pablo está diciendo aquí. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros. Dios es poderoso. Y en la bienaventuranza del dar, aquí es donde está la recompensa. Escúchame, cuando tú das con alegría, tú estás colocándote en las manos de aquel que es poderoso. Dios puede multiplicar indefinidamente un puñado de harina y un poquito de aceite. Él lo puede hacer. Y mira lo interesante de ese episodio. Y ojalá lo pueda decir de una forma que pueda ser edificante para ti. Escucha. Te cuentan la historia de la viuda. El profeta Elías llega y ella tiene un recurso muy pequeñito, un poquito de harina, un poquito de aceite, pero tiene, como una sabia mujer, tiene planificado lo que va a hacer con sus recursos. ¿Qué voy a hacer con esos recursos? ¿Recuerdan lo que yo iba a hacer? Voy a preparar comida para sentarnos con mi hijo y devorarnos hasta el último grano de esa comida porque no tenemos más, y sentarnos a morir. Ese recurso que ella tenía, según su criterio, su planificación, su sabiduría, le alcanzaba para lo sumo quizás unos 2, 3 días más, mientras después de comerlo sobrevivían, porque no había más. ¿Sí? Ahora llega Dios a través del profeta y le dice: está bien, eso es el manejo de esos recursos de acuerdo a tu criterio, pero dame a mí primero.
Y en un acto completamente ilógico, sin sentido, una invitación completamente absurda desde lo humano, la invita a que le dé a él primero. Y ella lo hace. Y escucha. Ella estaba en manos de su planificación para los próximos días. A raíz de ese acto de fe, quedó en manos del Dios Todopoderoso. Aleluya. Y la harina no escaseó y el aceite nunca menguó hasta que Dios hizo volver a llover sobre la tierra. Otra vez, tú puedes manejar la finanza bajo tu propio criterio y probablemente tienes un buen criterio y quizás has estudiado y eres un economista y una cantidad de cosas y todo lo demás y eres previsivo y calculador y todo esto, perfecto, perfecto, pero nada te garantiza. Estás en medio de un mercado muy amenazante, estás en medio de condiciones volátiles, una cantidad de cosas que en cualquier momento nadie garantiza que puedas mantener el flujo de tu finanza siempre creciente. La otra alternativa que te plantea el Señor es creerle a Él, dar con generosidad y permitir que quien se encargue de tu vida y de tu futuro sea el Dios que es poderoso. Aleluya. El Dios que es poderoso. El Dios que puede tomar la ofrenda, el almuerzo de un chico con unos panes y unos peces y usarlo para multiplicar, para alimentar a una multitud de más de 5,000 personas. Esta es una invitación directa de creerle a Dios y a su generosidad. Yo te mencionaba el domingo pasado, es increíble los riesgos que asumen personas sin escrúpulos, meten sus dineros en estos modelos piramidales que les prometen que en un mes les van a duplicar y triplicar y no sé qué, y multiplicar por 5, por 6 sus recursos, y viven creyendo esos cuentos que caen y caen y la gente sigue cayendo. Pero otra vez, tienes más fe para creer en un engañador de turno que para creerle a Dios y a su palabra y confiar completamente en Él. Y mira, recuerdas una historia que hemos visto muchas veces. Esto fue lo que el joven rico no entendió y se fue triste, pero que aquella viuda de Lucas entendió con claridad. Entró con solo 2 blancas al templo y salió completamente segura de que su vida estaba en manos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo voy a contarles la historia porque siempre digo la frase, y como la mayoría ya se sabe la historia porque la he contado tantas veces, pero me han reclamado algunos que usted siempre habla de eso, pero no sabemos a qué se refiere cuando les he dicho que la mano de Dios es más grande que la mía. ¿Recuerdan la historia? Los que son aquí de casa ya la recuerdan, pero algunos que son nuevos no la recuerdan. Pero es una historia sencillita que, reitero, hemos contado muchas veces, pero ilustra a la perfección esto. ¿Sí? La señora llega a la tienda y hace todo el mercado en la tienda, compra y esto, y los abarrotes y los recursos. Y cuando termina de hacer las compras, el tendero agradecido saca una bombona de dulces, ¿no? Ahí como está en la anterior. Saca una bombona de dulces y le dice al niño que va con la señora que saque unos dulces de cortesía, de regalo, como dicen por allá en la costa, de ñapa, ¿no? Que saque. Y apenas el tendero le quita la tapa el niño mete la mano en la espalda. Y él le dice, pero le insiste, pero mira, son para ti. Mete la manita y saca los dulces que quieras. Y el niño nada. Y la mamá, no, papi, mire que el Señor le está diciendo que saque los dulces y el niño nada. Y ya está a punto de generarse un conflicto entre mamá e hijo. Ustedes saben los conflictos entre mamá e hijo. Ya la mamá le empieza a hablar de esa manera tan particular que tienen las mamás de hablar sin despegar los dientes. ¿Ha visto?
Les dije que saque, meta la mano y saque los dulces, ¿cierto? Esa forma tan especial de las mamás, no sé ellas dónde entrenan eso, pero, y él, el peladito, nada, rebelde. Entonces el Señor, para tratar de evitar un conflicto, pues él metió la mano, la llenó de dulces y se la extendió al niño. Y cuando el niño vio que el hombre sacó los dulces, extendió las manitas y los recibió. Y salió. Y entonces, ahora sí la frase, recuerde. Entonces la mamá le dice, ¿usted por qué hace esto? ¿Por qué, mire, me hizo pasar vergüenza ya? Y el niño se ríe y le dice, no, es que la mano de él es más grande que la mía. La mano de él es más grande que la mía. Escuche, la mano de Dios es más grande que la nuestra. La mano de Dios es más grande que la nuestra. Usted podrá en su capacidad intentar coger muchas cosas y atesorarlas y guardarlas y tenerlas y que nadie, pero cuando usted descansa, la mano poderosa del Señor le sostiene, aleluya, le guarda. Y, y mira, por muy buenos negociantes, comerciantes, administradores que seamos, nunca superaremos la generosidad de Dios. Y hay algo especial en este texto, en este versículo 8, que respalda esta declaración. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para toda buena obra. La garantía de Dios es que tendremos lo suficiente y podremos abundar en buenas obras. O sea, podremos hacer más, podemos ser instrumentos de bendición. Nota, el diseño de prosperidad de Dios para sus hijos, además de tener como fundamento el dar, no apunta al acumular, apunta a que seamos instrumentos de bendición a otros. Todo lo que haces y emprendes, no lo pongas bajo la volatilidad del mercado, ponlo bajo la poderosa mano del Rey de Reyes y Señor de Señores. En lo personal es la premisa que siempre ha gobernado el hecho de, por ejemplo, vivir la realidad de diezmar, de ofrendar, de ser generoso. Yo les he dado el testimonio muchas veces, yo nunca, a diferencia de muchos cristianos evangélicos, yo nunca he tenido problemas con el asunto del diezmo. Desde muy pequeño, mi mamá me lo enseñó de una forma que me quedó claro. Yo recuerdo, pues siempre había escuchado a mis padres hablar del diezmo, predicarlo, pero no se me olvida la experiencia de en unas vacaciones salir a trabajar con mi abuelo de ayudante. Él era electricista y yo salía con él. Y después de mi primera semana de trabajo, llegando aquí a la casa, mi abuelo sacó del bolsillo unos billetes y me dijo, mire mijo, lo suyo de esta semana. Y yo entré a la casa emocionado y le dije a mi mamá, mire, mamá, esto fue lo que me dio mi abuelo por mi trabajo esta semana. Y no me dijo nada, fue al escritorio, sacó un sobre y me dijo, bueno, llene ahí y saque su diezmo. Y llené mi sobre y de ahí en adelante, nunca más. Ya, eso quedó claro, ¿no? Y bueno, ella me dijo algunas otras cosas, ¿cierto? Recordándome y todo lo demás, pero fue claro. Pero con el tiempo, una de las cosas más especiales de esa dinámica que he incorporado a mi vida de una manera muy linda es esto que acabo de mencionarles. Mi preocupación nunca es el diezmo, nunca. Mi preocupación siempre ha sido el otro 90%, ¿no? ¿Cómo hago para administrarlo con sabiduría? Y a veces me he
me he equivocado en inversiones, en gastos, en cosas que no debía hacer. A veces he arriesgado incluso por decisiones incorrectas la estabilidad de las finanzas del hogar. Pero siempre he vivido la tranquilidad de saber que aún sobre mis errores, mi vida y las finanzas de mi hogar están en las manos de alguien que es poderoso, poderoso. Cada vez trato, repito, de instruirme, de ser más sabio, de ser mejor administrador. Cada vez trato de ser responsable con esos recursos que Dios pone en mis manos. Pero me equivoco. Pero descanso, sabiendo que no depende de mi habilidad, depende de aquel que es poderoso. Aleluya, gloria al Señor. Y vamos con una más. Entonces, recuerden, en primera instancia hablamos de una experiencia única del amor de Dios. Lo segundo que mencionamos es que podemos experimentar como recompensa la generosidad de Dios. Su mano es más grande que la nuestra, no lo olvide. Y la tercera cosa es que en esa dimensión de recompensa es que disfrutamos de la tranquilidad, lo he llamado así, una tranquilidad emocional. Una tranquilidad emocional. Y ojo, ya lo mencioné citando el ejemplo de Abraham. El asunto aquí no tiene que ver con emociones, pero es las convicciones las que me permiten vivir estable en mis emociones. ¿Sí? Mire, si algo desestabiliza a las personas hoy, yo creo que pocas cosas tienen el poder para generar tanta inestabilidad en una persona como el asunto de las finanzas. Cuando una persona tiene deudas, cuando está limitado de recursos, que el trabajo, que una cosa, que otra, es inevitable. Uno casi que lo puede leer en la persona. La persona se angustia, la persona... por eso, hace unos años atrás, un libro muy exitoso en los medios cristianos fue ¿Cómo llego a fin de mes? ¿No? Y es un libro que el solo título es bastante gráfico, ¿no? ¿Cómo llego a fin de mes? Y esta parece ser la angustia de casi todo el mundo. ¿Cómo llego a fin de mes? Como que el mes comienza como tan chévere, por allá hasta el 20 y pico. Bueno, en algunos es más dramático la cosa, por allá hasta el 12, ya empiezan a tener problemas desde el 12. pero el asunto es como que esto tiene esa particularidad como de afectar nuestra calma interior. Observa el verso 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de vosotros acción de gracias a Dios. Quiero que note un detalle del texto. ¿Quién da semilla al que siembra? No los oigo. ¿Quién? Dios. ¿Quién da pan al que come? Dios. O sea, cuando uno mira el texto, la estructura del texto, ambas cosas las da Dios. Amén. Pero son dos dimensiones completamente distintas. Y es aquí lo que quiero invitarle a que observe. Es más, es la transición a la que quiero desafiarlo en esta mañana en que se involucre. Y lo voy a decir de esta manera. Yo quiero desafiarlos a pasar de la zozobra de la supervivencia a la tranquilidad de la abundancia. Amén. ¿Cuántos están listos? ¿O quieres seguir en la zozobra de la supervivencia? Esa es el título del libro, ¿no? ¿Cómo llego a fin de mes? ¿Sí? Y a veces uno buscaba el libro a partir del 20, pero lo grave es cuando uno ya empieza a buscarlo después del 10. ¿Cómo llego a fin de mes? ¿No? Y escuchen, hay un ejemplo muy claro de esto en la escritura, y es el Israel del desierto. Usted recuerda toda aquella generación del desierto.
Toda aquella generación del desierto fue alimentada milagrosamente por un pan que cayó del cielo todos los días, sin falta, sin falta. Durante 40 años todos los días cayó pan del cielo, pero caía pan del cielo todos los días. ¿Para cuántos días? Para un día. Solo un día caía para dos, pero caía para un solo día. Póngase usted a pensar que esa noche usted se quedó en la tienda ahí celebrando el cumpleaños de uno de sus hijos, llegó la familia y se quedaron hablando hasta tarde y se acostaron tarde y se le fue y se levantaron tardísimo al día siguiente. Y cuando salieron de la tienda, el maná ya se había derretido. Porque recuerde que el maná caía y después de un tiempo, ¿se imagina usted como, levántese rápido, mija, o sea, otra vez, sin duda alguna, el regalo del milagro de ver caer el pan todos los días. Pero era una cuestión de la supervivencia del día a día, del día a día. Escuche, ocurrieron muchos milagros con esa generación. Es más, era una generación donde todos los días había milagros. El solo hecho de que cayera el pan ya había uno, ¿cierto? Pero por ejemplo, la ropa que usaron fue la misma. Pues uno no quisiera como acercárseles mucho, pero pongan a pensar, la ropa no se envejeció, la misma. Los pies les crecieron juntamente con los zapatos. Un milagro, un milagro. Bueno, los papás de nosotros cuando éramos pequeños nos hacían crecer los pies así como no tenía que aguantar hasta que el dedo no salía, no se lo cambiaban a uno. Pero el calzado fue el mismo, el mismo. Entonces uno observa así, espectacular la provisión de Dios, la ropa se las preservó Dios, la misma ropa por 40 años no se dañó, ¿no? Y los zapatos, otra vez, los chicos vieron crecer sus pies juntamente con sus zapatos, con sus sandalias. El calzado siguió siendo el mismo. Pero era esa experiencia del día a día, del día a día, hasta que llegaron a la tierra prometida. Y al llegar a la tierra prometida pasó algo impresionante. Apenas pusieron los pies en la tierra prometida, dejó de caer maná. ¿Se imagina? Como que ellos acostumbrados por 40 años a abrir la tienda y recoger, dejó de caer maná. ¿Pero por qué dejó de caer maná? Por favor. Yo creo que los que llevaban algunos añitos en la tierra prometida, hoy por fin, ¿cierto? Por fin vamos a comer otra cosita distinta. Ya habían árboles, había tierra para sembrar, había montañas para sacar minerales, había una cantidad de cosas para hacer, habían ríos para pescar, habían tantas cosas que ahora podían hacer en la tierra prometida. Y pasaron a una dimensión de conquista y abundancia. Pasaron de la supervivencia, de la zozobra de la supervivencia, a la tranquilidad de la abundancia. La experiencia que le acabé de describir de la viuda de Sarepta, de tener todo planeado para los próximos 5 o 6 días de su vida y pasar a depender completamente de la mano del Señor y descansar completamente en Él. Escuche lo que le voy a decir. El pan diario es la promesa de provisión de Dios para el hoy. La semilla es la promesa de provisión de Dios para hoy y mis generaciones. ¿Ves la diferencia? Tú puedes conformarte con vivir en la zozobra de la supervivencia. Tranquilo. Y Dios te va a dar pan, porque Él da pan al que come. Él da pan al que come. Reitero, tú puedes conformarte con vivir en la dimensión de la zozobra diaria. Y créelo, porque la Escritura lo dice, Él te va a dar pan. Es más, lo dice en la oración modelo del Padre Nuestro.
El pan de cada día, Él nos lo da. Pero cuando tú decides creerle a Él, cuando tú decides dar con generosidad, cuando tú decides sembrar, Él da semilla al que siembra. Y entonces tú vas a ver que tu siembra, la cosecha de tu siembra, no solamente va a bendecir tu vida, sino va a bendecir la vida de tus generaciones. Aleluya. Y vas a ser instrumento de bendición a otros. Y vas a dejar de vivir la zozobra del día a día, de la supervivencia del día a día. Y vas a comenzar a disfrutar de la provisión de Dios, del descanso de Dios, de esa tranquilidad emocional. Escúchame. Yo trato de no leer estas noticias de lo de la pensión y todas esas cosas, de los cambios y todo lo demás, y cuánto porcentaje el que le toca a uno, y uno empieza a hacer cálculos. Aunque a veces es inevitable cuando uno ya empieza, ya los que estamos en cuenta regresiva, ya uno comienza. Pero escúchame, hay un ejercicio que he tratado de interiorizar. La cifra de una pensión no es mi preocupación, porque esa cifra no va a ser mi fuente de provisión, porque yo descanso en la generosidad de un Dios que es poderoso, que es poderoso. Y otra vez, antes no cotizo, no, yo sigo cotizando, claro que sí, y siendo responsable con ese. Pero otra vez, ¿cuánto va a ser? Y esto, y si le puedo aumentar aquí, sí, haz lo que tienes que hacer, pero entiende, no hay cifra que pueda garantizar tu sustento. Es la mano poderosa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Y esta es tranquilidad emocional. Recuerda que yo te dije, la falacia que nos vende este sistema es la libertad financiera. Y entonces todo el mundo habla de que el sueño del ser humano es llegar a alcanzar su libertad financiera. ¿Y cómo definen libertad financiera? Que tú puedas amasar una cifra de dinero o de recursos suficientes para que puedas vivir tranquilo hasta el último de tus días. ¿Tú de verdad crees que en este sistema en el que estamos hay las garantías suficientes para que no importa la cifra que tú amases, tengas la seguridad de que vas a disponer de esa cifra todo el tiempo que tú quieras? Tú sabes que no. Pero otra vez viene la paradoja. Ojo. ¿Has escuchado a estos que hablan de libertad financiera? Estas personas que muestran su testimonio de todos los recursos que han acumulado y todo eso. Yo te pregunto, ¿viven realmente tranquilos? ¿Relajados? ¿Viven el concepto que intentan vendernos? Para nada. Es más, ahora viven más preocupados. Les van a robar. ¿Cómo sostengo esto? Que no se me devalúe, que no sé qué, y esto y lo otro. Todos estos gurús de las redes y bueno, todo este tipo de cosas. Venga, si es cierto, y uno comienza a ver que una persona, entre más tiene, no solamente más quiere, sino que de alguna manera menos tranquilo es. Menos tranquilo es. Y tú lo ves que no pueden salir a ninguna parte solos. Y es increíble, yo no sé si usted vio, y bueno, esto es una banalidad de farándula que le menciono, pero usted no veía la cara de emoción de Messi arrastrando un carrito de supermercado en Miami. O sea, él decía, esto es algo que yo no pensé que lo pudiera volver a vivir. Salir a mercar
salir a mercar yo con mi esposa y mis hijos. Y pues muchos no salimos no porque no queramos, sino porque este tipo que se puede comprar el supermercado entero no puede salir porque no puede por la cantidad de cosas que tiene y todo lo que su nombre representa. ¿Sí ves? Esas pequeñas cosas. O sea, venga, para uno ya no es un placer ir al mercado, ir a arrastrar un carrito de supermercado, más es como una medio tortura, ¿cierto? Pero que un hombre de este considere que ese es uno de los más grandes placeres, o sea, salir a un supermercado de incógnito. Bueno, no duró mucho de incógnito, pero por lo menos no tenía la euforia de Europa ¿sí? Entonces, otra vez, esas personas que tienen tanto, realmente les garantiza su libertad emocional, su tranquilidad emocional. Pero escúchame, no os afanéis qué habéis de comer, qué habéis de beber, qué te habéis de poner. Escucha, porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de esas cosas. Esta es la tranquilidad emocional de los hijos. La tranquilidad emocional de los hijos. Qué lindo aprender de los hijos pequeños. Algunos de ustedes aquí tienen hijos pequeños. Bueno, Mao tiene nietos. Julián. O sea, ellos, usted nunca los ve preocupados. Ahora para el desayuno de mañana. Sí, no. No. Esa no es su preocupación. Escúchame. Escúchame. Él aumentará, Él proveerá, multiplicará vuestra sementera, aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos, en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Mira cómo termina. Porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios, por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Escucha. Pablo le está diciendo a los corintios, la contribución que ustedes están dando no solamente va a suplir las necesidades de los hermanos de Jerusalén, sino que cuando ellos reciban esto, va a producir en ellos el anhelo de darle gracias a Dios, acciones de gracias a Dios. Y el mejor testimonio de la bondad de Dios va a ser la generosidad de ustedes. Y en este punto, y quiero terminar con esto, de la tranquilidad emocional, creo que en una ocasión les conté esta historia, una historia que vivimos mientras estuvimos en Pereira. Nos contactó una persona. Cuando estuvimos en Pereira fuimos varias veces a predicar en una iglesia de un pastor amigo en Armenia y conocimos varias familias allá, y alguien de la congregación de Armenia me llamó y me dijo: Ángel, alguien te va a llamar, está necesitado del Señor, atiéndelo. Como a los 2 días alguien me llamó, se identificó: yo soy el amigo de este señor de Armenia, quiero hablar con usted. Listo. Fuimos a visitarle, era dueño de un local, una tienda grande en uno de los centros comerciales más reconocidos ahí del centro de Pereira. Fuimos allá. El hombre nos contó su historia. Estaba pasando una crisis económica terrible. Su local, que era el de la esposa, estaba a punto de quebrar. Había tenido un fracaso financiero en sus negocios. Bueno, eso lo hablamos ahí un poquito. Luego nos invitó a su casa donde quería pues explicarnos un poquito más la situación.
tratamos de orar por él, fuimos a su casa, una casa grandísima, de esas casas, digamos que tú ves y estás frente a alguien que indudablemente tuvo que amasar muchos recursos para tener una casa de esas. Y el hombre estaba desesperado, desesperado. Me decía, mira, he estado ventilando la posibilidad del suicidio, no doy más. Y entonces en medio de eso le pregunté, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué me contactaste? O sea, ¿por qué finalmente decidiste acercarte a Dios? Entonces dijo, mira, yo soy muy amigo de toda la vida de esta persona de Armenia. Este hermano de Armenia, que a quien había conocido también hace algún tiempo, un arquitecto bastante prestigioso ahí en la ciudad, también un hombre de pues contratos grandes, muchos recursos y todo lo demás. Entonces, este señor de Pereira, el de la crisis económica, me dice, yo me acerqué al Señor por él. Y yo le dije, ¿cómo así? Él te invitó, te dijo que hablaras conmigo. Me dijo, no, 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 no. Y aquí viene el punto de la historia, dijo. Es que yo no lo puedo creer. Yo he conocido a ese tipo desde hace muchos años y lo he visto pasar por unas crisis tan impresionantes, porque él maneja una cantidad de recursos, licita con el Estado, hace una cantidad de cosas y todo lo demás, y lo he visto pasar por unas crisis que lo que yo estoy viviendo hoy es nada comparado con lo que yo lo he visto vivir a él. Pero ¿qué es lo que me impresiona? Que ese hombre vive tranquilo. Yo no lo puedo creer. A veces, una vez lo fue a visitar en medio y me contaba todo lo que estaba pasando y yo le decía, pero ¿y estás así? Sí. Pero ¿y por qué? Y él decía, no, no, porque es que mira, mi vida, la de mi familia, mi negocio, mi empresa, están en manos de Dios. Y entonces, él usó una frase que dijo, yo quiero conocer a ese Dios que tú conoces. Yo quiero conocer a ese Dios que tú conoces. Entonces fue cuando él dijo, bueno, pero tú vives en Pereira, mira, y te voy a... Y ahí fue el contacto. Pero esta es la parte de su testimonio que a mí me impresionó. Dijo, realmente, mira, a mí me han hablado, alguien de mi familia es cristiano, me han dicho, pero nada de eso. Pero cuando yo vi a este hombre en medio de esos desiertos tan espantosos, pero verlo vivir esa dimensión de paz, de tranquilidad, que no se inmutaba, que en cualquier momento hasta lo podían poner preso porque esto, que lo está, una cantidad de cosas y esto, pero era tranquilo, completamente tranquilo. Yo decía, pero no es posible. Yo estoy viviendo esa crisis, estoy a punto de suicidarme. Y voy y me encuentro con un hombre que está peor que yo en cuanto a lo económico, pero está tranquilo. ¿Cómo es posible? Escúchame, esta dimensión de tranquilidad emocional, es probablemente uno de los más hermosos testimonios que podemos darle a una sociedad que vive estresada, que vive sin paz, que vive angustiada, que son capaces de comprometer cualquier valor por cualquier cosa, que pueden vender hasta un familiar si es posible, con tal de solucionar un problema económico, pero que tú y yo podamos mostrarles cómo se puede vivir dependiendo de un Dios que es todopoderoso, aleluya, que guarda y cuida de la vida de sus hijos. Y muchos le darán gracias a Dios por ver la manifestación de su favor en nosotros. Yo quiero invitarte a dar esa transición de la que te hablé hace un momento. Yo soy un convencido. Escucha lo que te voy a decir y por favor, recuerda que te he dicho que soy responsable de lo que digo, no de lo que tú entiendes. Yo soy un convencido de que los hijos de Dios, a pesar de que también enfrentamos problemas económicos, a pesar de que también enfrentamos crisis,
deberíamos vivir la realidad de las crisis de una manera completamente distinta al mundo. A mí una crisis económica no me puede robar la paz, no me puede destruir la familia, no me puede quitar el gozo. Porque otra vez, porque mi vida está sostenida por un Dios que es poderoso. Es difícil concebir, sí, yo puedo tener una crisis económica, pero todo el tiempo no. Yo necesito pasar, repito, de la zozobra de la supervivencia a la tranquilidad de la abundancia. Y ojo, la tranquilidad de la abundancia no es que tú tienes muchísimos bienes. La tranquilidad de la abundancia es que tú descansas en manos de aquel que es dueño de todo. Aleluya. Esa es la tranquilidad de la abundancia. Tú estás en manos de aquel que es dueño de todo. Yo quiero ser un hijo generoso para descansar en las manos de un Dios poderoso. Yo quiero ser de los de la semilla, no simplemente de los del pan. Yo quiero ser de los que siembran y pueden ver y bendecir a sus generaciones, y no de los que sobreviven. Cierra tus ojos un momento. Y si tú quieres dar esa transición, díselo al Señor. Díselo al Señor. Señor, muda, cambia mi mentalidad, mi forma de ser, Señor. Yo quiero ser un hijo generoso. Yo quiero ver cómo en mi vida abunda toda gracia. Yo quiero dejar a un lado la zozobra de la supervivencia. Dios pasó a su pueblo por el desierto. No era su intención que estuvieran 40 años. No es la intención de Dios que estés en esta zozobra de supervivencia. El deseo de Dios es que disfrutes de la tranquilidad de la abundancia, el contentamiento en toda su dimensión, descansando en las manos de aquel que es poderoso. Padre, gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias por el regalo, la certeza, la convicción de saber que nuestro Dios es poderoso. Que cada vez que yo enfrente una crisis, una situación económica premiante, que sin duda alguna las vamos a enfrentar, nuestra mente esté invadida de esta declaración gloriosa: Dios es poderoso para hacer que abunde en nosotros toda gracia. Toda gracia. Nuestros recursos los hemos recibido por tu gracia, Señor. Es tu gracia. Es tu gracia, Señor. No es nuestra capacidad. Es tu gracia. Te adoramos, Señor. Queremos ser un testimonio a aquellos que viven la angustia de la supervivencia. Que como este hombre de la historia, que vean el gozo que hay en nuestro corazón y que anhelen conocer al Dios que nos sostiene y nos guarda, Señor. Gracias. Gracias, mi Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias, Dios.
Deja que el Espíritu Santo de Dios afirme en ti esta palabra y puedas transicionar a esa dimensión de confianza y generosidad. A ti toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén y amén.